Año 2000. Dallas, Texas. Dos hombres entran en la sede central de Blockbuster con una propuesta de negocio. Se llaman Reed Hastings y Mark Randolph. Llevan 3 años construyendo una pequeña empresa de alquiler de DVD por correo que pierde dinero. Vienen a proponer una asociación. Blockbuster pone $50 millones. Ellos gestionan el negocio online. Y juntos dominan el entretenimiento en casa del futuro. El CEO de Blockbuster, John Antioco, los escucha. Y se ríe. No metafóricamente, literalmente. Mark Randolph, que estaba en esa sala, ha contado que Antioco y su equipo se rieron de ellos en su cara. Los consideraron una curiosidad irrelevante, una startup en quiebra que pedía dinero disfrazándolo de sociedad. Los mandaron de vuelta a California con las manos vacías. 20 años después, Netflix vale $280 mil millones. Blockbuster no existe. Bienvenido a Crónicas del Fracaso. Hoy analizamos la reunión más cara de la historia empresarial. Producción. Exterior de tienda Blockbuster años 90. Logo Netflix versus logo Blockbuster. Cifra $50,000 versus $280,000. Para entender por qué Antioco se rió, hay que entender lo que era Blockbuster en el año 2000, porque desde hoy es fácil ver el error. Desde entonces, era casi imposible verlo. Blockbuster fue fundada en 1985 en Dallas por David Cook. La idea era simple: una tienda de alquiler de vídeos más grande, mejor organizada y con más títulos que cualquier competidor local. En una época donde el alquiler de películas era un negocio fragmentado y caótico, Blockbuster trajo orden y escala. El crecimiento fue explosivo. En 1987, 2 años después de abrir su primera tienda, ya tenían 15 locales. En 1989, más de 700. En los años 90, Blockbuster se convirtió en una institución cultural americana. El viernes por la noche ir a Blockbuster era un ritual familiar. Elegir una película, coger las palomitas, volver a casa. En el año 2000, cuando Hastings y Randolph llamaron a su puerta, Blockbuster tenía 9,000 tiendas en todo el mundo. 60 millones de clientes registrados y 84,000 empleados. Era la quinta empresa de entretenimiento más grande de Estados Unidos. Y tenía una fuente de ingresos que consideraba intocable: las multas por retraso en la devolución de películas. Blockbuster ingresaba $800 millones al año, el 16% de sus ingresos totales, en multas a sus propios clientes. Era un modelo de negocio construido sobre castigar al cliente. Y funcionaba perfectamente, hasta que dejó de funcionar. Producción. Tiendas Blockbuster años 90. Familias eligiendo películas, cifras de negocio en pantalla. Reed Hastings fundó Netflix en 1997 con una idea nacida de la frustración personal. Había alquilado Apollo 13 en Blockbuster y lo había devuelto tarde. La multa fue de $40. $40 por una película. Esa experiencia, según él mismo ha contado, le hizo preguntarse: ¿por qué el alquiler de películas funciona así? ¿Por qué hay multas? ¿Por qué hay fechas de devolución? ¿Por qué no funciona como un gimnasio, con una cuota mensual fija y acceso ilimitado? Netflix empezó alquilando DVDs por correo sin fechas de devolución ni multas. El cliente pagaba una suscripción mensual y podía tener las películas el tiempo que quisiera. Cuando las devolvía, le mandaban las siguientes de su lista. Era un modelo radicalmente distinto. Y en el año 2000, 3 años después de lanzar, seguía perdiendo dinero. El negocio era prometedor pero costoso. Hastings buscaba capital o un socio estratégico, y pensó en Blockbuster. La lógica era perfecta sobre el papel. Blockbuster tenía las tiendas, la marca y los clientes. Netflix tenía la tecnología y el modelo online. Juntos podían dominar el presente y el futuro del alquiler de películas. Hastings y Randolph viajaron a Dallas. Se reunieron con John Antioco y su equipo de dirección. Presentaron su propuesta: $50 millones por el 49% de Netflix. Blockbuster gestionaría la marca online, Netflix gestionaría la tecnología. La respuesta fue el rechazo más caro de la historia. Antioco y su equipo veían a Netflix como una curiosidad de nicho. El DVD por correo era incómodo.
Había que esperar días para recibir la película. Los clientes de Blockbuster querían la película esa noche, no 3 días después. El modelo de Netflix no competía con Blockbuster. Era un mercado diferente, más pequeño para un tipo de cliente distinto. Esta lógica no era estúpida. En el año 2000 era perfectamente razonable. El streaming no existía. El ancho de banda de Internet no permitía ver películas en casa. La amenaza de Netflix era, en ese momento, real pero manejable. Lo que Antíoco no supo ver es que la tecnología iba a cambiar. ¿Y que cuando cambiara? Netflix ya tendría millones de clientes, una marca consolidada y una ventaja imposible de recuperar. Producción: recreación de sala de reuniones Dallas 2000. Foto de Reed Hastings joven, logotipos de la época. Entre 2000 y 2010, Netflix ejecutó una de las estrategias de crecimiento más brillantes de la historia empresarial. Y Blockbuster respondió con una mezcla de arrogancia, errores y reacciones tardías que aceleraron su propia destrucción. En 2004, Blockbuster lanzó Blockbuster Online, su propia versión del modelo de Netflix por correo. Era buena, era competitiva y llegó 7 años tarde. Para entonces Netflix tenía millones de suscriptores fieles, una logística perfectamente optimizada y una marca que la gente asociaba con comodidad y sin multas. Blockbuster Online consiguió clientes, sí, pero a un coste enorme y con un problema interno devastador. El CEO que lanzó Blockbuster Online, John Antíoco, entendió tarde pero entendió. Había que eliminar las multas por retraso para competir con Netflix. Las eliminó. Y esa decisión, que era estratégicamente correcta, le costó el puesto. Los accionistas de Blockbuster, liderados por el inversor activista Carl Icahn, estaban furiosos. Eliminar las multas significaba perder $800 millones en ingresos anuales, aunque era necesario para sobrevivir a largo plazo. Destruía los resultados a corto plazo. Icahn forzó la salida de Antíoco y puso a Jim Case como nuevo CEO en 2007. Case eliminó Blockbuster Online, redujo costes y se centró en las tiendas físicas. En una entrevista de 2008 dijo que no veía a Netflix como una amenaza competitiva seria. Ese mismo año, Netflix lanzó su servicio de streaming. El futuro había llegado. En 2009, Netflix tenía 12 millones de suscriptores. Blockbuster perdía dinero a un ritmo insostenible. Las tiendas cerraban una tras otra. El 23 de septiembre de 2010, Blockbuster se declaró en quiebra con $900 millones de deuda. Dish Network compró los restos por $320 millones. Cerró prácticamente todas las tiendas. Hoy queda una sola tienda Blockbuster en el mundo. En Bend, Oregon, se ha convertido en una atracción turística. La gente hace cola para hacerse fotos delante. Tienen merchandise propio. Han sobrevivido precisamente por ser los últimos. Una ironía que Antíoco probablemente no aprecia. Producción: gráfico de suscriptores Netflix 2000-2010 versus cierre de tiendas Blockbuster. Foto del último Blockbuster en Bend, Oregon. El caso Blockbuster tiene 3 lecciones que van mucho más allá del entretenimiento. Lección 1. Cómo defines tu negocio determina quién te puede matar. Blockbuster se definía a sí misma como una empresa de alquiler de vídeos en tiendas físicas. Si se hubiera definido como una empresa de entretenimiento en casa, habría visto a Netflix como un aliado natural o como una amenaza que debía adquirir. La pregunta no es ¿qué hacemos?, sino ¿qué problema resolvemos para el cliente? Blockbuster resolvía el problema de ver una película esa noche. Netflix resolvía el problema de ver lo que quieras cuando quieras sin complicaciones. Eran definiciones distintas del mismo mercado. Y la segunda definición ganó. Lección 2. Si tu modelo de negocio depende de castigar al cliente, tienes un problema. $800 millones al año en multas. Ese dinero no venía de dar valor al cliente. Venía de penalizarlo cuando no se comportaba exactamente como Blockbuster quería. Ese tipo de ingreso es frágil porque en cuanto aparece una alternativa que no te castiga, el cliente se va. Netflix no ganó porque era mejor en alquilar películas. Ganó porque trataba mejor al cliente. Sin multas, sin fechas de devolución, sin incomodidad. La comodidad siempre gana. Lección 3. El éxito pasado es el argumento más peligroso para no cambiar.
Antioco siguió de Netflix porque Blockbuster era enormemente exitosa. Tenía 9,000 tiendas, 60 millones de clientes y 84,000 empleados. ¿Para qué cambiar algo que funciona tan bien? Esa pregunta parece razonable. Y es la trampa más letal del mundo empresarial. Cuanto más exitoso eres, más difícil es ver la necesidad de cambiar. Y cuanto más tardas en cambiar, más difícil es hacerlo cuando ya no tienes otra opción. Producción, comparativa visual, Netflix versus Blockbuster. Gráfico de valoración final. Reed Hastings ha dicho en varias entrevistas que si Blockbuster hubiera aceptado la propuesta en el año 2000, probablemente Netflix no existiría hoy tal como la conocemos. Blockbuster habría dominado el mercado online con su marca y sus recursos, y Netflix habría quedado como una división más. El rechazo de Antioco fue, paradójicamente, el mayor favor que le pudieron hacer. $50 millones en el año 2000. 280,000 millones de capitalización hoy. La diferencia entre ver el futuro y reírse de él. Eso es todo por hoy. Dime en los comentarios, ¿tú habrías aceptado la propuesta de Netflix en el año 2000? Siendo honestos, con la información que tenía Antioco en ese momento, ¿era tan obvio el error? Suscríbete a Crónicas del Fracaso. La próxima semana, un nuevo caso. Hasta la próxima crónica.